Hola a todos de nuevo. Comenzamos un nuevo vídeo de la asignatura de Teoría y Técnica de la Fotografía. Y en esta ocasión vamos a comenzar una sesión que se va a prolongar una serie de sesiones, dependerá de la longitud de cada una de ellas, de la previsión eh, que vaya organizando en cada momento de esta asignatura, pero fundamentalmente el tema será la fotografía de guerra. Y es que este género o tema de la historia de la fotografía va a tener una enorme versatilidad, una serie de desarrollos muy importantes a lo largo de toda la historia de la fotografía. Y a partir de este trabajo de desarrollo de las técnicas fotográficas, digamos que las exigencias de la guerra va a obligar a los fotógrafos a ingeniárselas y a desarrollar inventos en torno a la tecnología que faciliten el trabajo desarrollado por el propio fotógrafo. Ya recordábamos con la figura de Roger Fenton y con esa fotografía que tenéis en imagen, el Valle de la Sombra de la Muerte, recordábamos la figura de Roger Fenton, como decíamos, que tenía que ir, como muchos otros fotógrafos de guerra, tenía que ir con un carro con todos los materiales que requería, con lo cual había una problemática fundamentalmente técnica, ya que tanto el daguerrotipo como el calotipo que hemos visto en este segundo caso con William Fox Talbot requieren de una gran cantidad de materiales para el trabajo, tanto para la exposición de los materiales durante la captura de la imagen, como para el posterior revelado de la imagen, que, como decíamos, obligaba a unos complejísimos, una complejísima logística a los fotógrafos para poder desarrollar su propio trabajo. Vemos que esa era los condicionamientos técnicos a los que se exponía cualquier fotógrafo, pero también había unos condicionamientos estéticos, digamos que unas limitaciones, si queréis, o unas condiciones históricas de captura, de creación de imágenes fotográficas. Ya hemos visto en las clases presenciales la cuestión del valor del encuadre, de los temas que se proponen como prioritarios o más valorados por la cultura del 19, que lo que hacen es migrar desde otras artes, veíamos prioritariamente las artes visuales, evidentemente, como por ejemplo la pintura, pero también veíamos que en la literatura misma muchos temas reaparecen. Bien, el tema de la guerra, evidentemente, tiene un nexo con numerosos medios de comunicación, incluidas la literatura y la prensa. Bien, ahí tenemos otra imagen de la guerra de Crimea, de esta vez también de Roger Fenton. Si antes la imagen del Valle de la Sombra de la Muerte, digamos que capta las consecuencias, digamos, la huella del acontecimiento que fue la carga de la caballería ligera británica contra el enemigo que estaba apostado en el valle y que veíamos las bolas de cañón sobre el suelo. En esta ocasión tenemos el previo. Roger Fenton aquí retrata el momento previo a la carga de caballería. Ya decíamos que la guerra de Crimea, digamos que fue la primera guerra fotografiada, y podemos decir que podemos encontrar algunos de los temas que están vinculados más a la guerra en cualquier medio. Evidentemente, si tuviéramos que decir cuáles son los temas que que la guerra como género en cualquier medio ha desarrollado, cuáles son esos temas, pues evidentemente diríamos la lealtad, el honor, la bravura, la valentía, pero también la penuria, el hambre, la muerte, etcétera. El fotógrafo del siglo XIX, que además tenía, como hemos visto en varios casos, casi todos diríamos, tenía una formación artística y humanística importante, evidentemente está imbuido de todas estas temáticas a partir de la literatura, de los relatos periodísticos, y todo ello, del teatro inclusive, todo ello va a generar que, de algún modo, la expectativa de los fotógrafos de la época es retratar los mismos temas que eran afines a la guerra hasta entonces,
llevarlos a la cámara fotográfica, algo que incuestionablemente podríamos prever sin problema, digamos que es banal. Pero la banalidad se convierte en una cuestión importante cuando atendemos a que los límites tecnológicos o técnicos que decíamos anteriormente de los materiales hace que sea muy complicado para el fotógrafo acceder al momento de la batalla. Que en la pintura había sido representada, los momentos de batalla, evidentemente a posteriori, siempre recreados, lo que llaman en inglés el reenactment, ¿no? La idea de captar ese momento más o menos visualmente y luego retratarlo. Veíamos el caso de la batalla de Guadras, en la que Mariano de Fortuny estuvo allí enviado por el Reino de España y la intención no era otra que el artista Fortuny recreara el momento de la batalla, siempre con un trasfondo, un fondo propagandístico que progresivamente la fotografía de guerra, con la mayor independencia del periodismo y su desarrollo, va a tender justamente a retratar aquello que ocurre sin censura. Ahora bien, evidentemente, si no hay censura, sí que al menos podemos hablar de condicionamientos históricos, de qué es lo interesante de una guerra. Digamos que el fotógrafo ya tiene una serie de condiciones culturales e históricas que, vamos a ponerlo entre comillas, le obligan, entrecomillado, le obligan a observar ciertos temas, detalles de la batalla como prioritarios frente a otros. Jerarquiza lo interesante frente a lo no interesante. Por ejemplo, esta imagen que tenemos de Roger Fenton ante nosotros, no podemos dejar de reconocer la precisión de los elementos, de la composición de la imagen, que hacen evidentemente también a esta fotografía de guerra, la hacen también tener un valor estético importante. Anticipo algo que veremos en próximas sesiones, pero es importante ya decirlo que si bien la pintura de época había retratado la muerte como un tema importante, el hecho de ese valor de realismo que tiene la imagen fotográfica para la cultura del 19 hace que durante el desarrollo de la tecnología en la década de los 40, 50 y luego en los 60, va a hacer de la muerte uno de sus temas principales. Aquí tenemos una imagen del fotógrafo Alexander Garner, que retrató una de las batallas, estuvo presente en el campo de batalla de Antietam, una de las batallas más importantes, como digo, de la Guerra de Secesión Americana. Y ya lo veremos a continuación, pero digamos que la Guerra de Secesión Americana introdujo a la fotografía, o de algún modo podríamos decirlo al revés, la muerte se introdujo dentro de la fotografía, digamos, con los desarrollos tecnológicos, la apertura hacia una serie de elementos que tecnológicamente permitía una mayor movilidad por parte del fotógrafo, una mayor agilidad y versatilidad en su trabajo, fue creando una mayor ambición para retratar el momento mismo del encuentro mortal en campo de batalla. Evidentemente estamos en un momento histórico en el que por un lado se desarrolla la prensa escrita y al mismo tiempo esa prensa escrita es la que va a dar pie por un lado a la mayor curiosidad por parte del espectador por conocer un lector o espectador que cada vez más va a ser un lector alfabetizado que va a poder acceder a esta información y que por tanto digamos que estamos ante el primer momento, si se puede hablar de una cultura visual de cierta, de cierto valor. Paul Vigilion, un grandísimo filósofo francés y especialista en cuestiones relativas a la tecnología, escribió un libro bastante relevante en este aspecto de la guerra, que se llama Guerra y Cine, en 1991, lamentablemente no traducido al castellano, pero es una buena obra en la que pone de relieve la cuestión sobre los avances tecnológicos de los aparatos
tanto fotográficos como cinematográficos, en relación a las necesidades que generaba el trabajo durante la guerra. Él señala como punto de inflexión en realidad la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando digamos que tiene lugar lo que él llama una transformación del campo de percepción natural del espectador. Él sugiere la idea de que hay una separación perfecta, según la cual se puede describir la historia de lo que él llama la conquista de la percepción, que por cierto es el subtítulo que lleva el libro, la conquista de la percepción. ¿La conquista por quién? Por la tecnología. Según Paul Virilio, hay tres momentos cruciales en el desarrollo de estas tecnologías bélicas perceptivas. El primero es lo que él llama una desregulación de la percepción, es decir, y que además acompaña al cine durante la Primera Guerra Mundial. Digamos que hay una separación entre lo que ve la tecnología y lo que ve el ojo humano. En segundo momento hay una industrialización de la mirada y de la experiencia en directo que tendrá lugar durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente, y dice él que también durante la Guerra de Vietnam, que en realidad fue la Guerra de Vietnam la primera guerra televisada como tal. Y por último, lo que él llama la automatización de la visión, que en el periodo en que él la escribe, en el año 91, estaba teniendo lugar la guerra de Kuwait, o acababa de tener lugar, mejor dicho, la guerra de Kuwait, y evidentemente era una cuestión importante, esta idea del automatismo visual, según el cual lo que ves se identifica con lo que es. Bueno, esto evidentemente es una falacia visual que nadie sostendría actualmente. En la perspectiva de Virilio, es interesante comprobar cómo no solamente la guerra afecta al desarrollo de la tecnología fotográfica, que por cierto tiene un vínculo evidente con la teoría de Vicker al que hacíamos referencia, con esa idea de que hay una serie de presiones sociales, de grupos, de profesiones que generan una presión, una necesidad sobre la tecnología que impone el desarrollo. Lo vemos ahora, por poner un caso que es actual, completamente actual, el hecho de la necesidad de crear una vacuna contra el virus que está ahora mismo presente, genera una presión social, tanto política como profesional por parte de los sanitarios, que genera una velocificación, evidentemente, de esos cambios necesarios, pero al mismo tiempo una dirección de las investigaciones vinculadas a la presión del momento que se ejerce por algún acontecimiento histórico como el que estamos viviendo. Evidentemente, Virilio habla de esto, habla de la guerra, cómo determina el desarrollo tecnológico de la fotografía y del cine, pero también observa cómo la fotografía influye en los medios tecnológicos que usan los militares para el cálculo militar, para el cálculo bélico, en el sentido de que son todos los aparatajes propios de la fotografía y del cine los que serán usados, y como veremos en las siguientes sesiones, esto nos pondrá en alerta para ciertas situaciones concretas, poder valorar en qué medida es la guerra la que influye sobre la cámara fotográfica o es la cámara fotográfica la que influye sobre las conductas y los cálculos de los militares. Evidentemente, cuando la fotografía se instaura y se institucionaliza como medio perceptivo por el cual podemos tener acceso a la guerra, viene de algún modo, voy a hablar de sustitución, de algún modo viene a ocupar el espacio que habían ocupado antes las imágenes de ilustración de la prensa, que en el siglo XIX tiene su gran auge, su gran desarrollo en Occidente. Pondré el ejemplo de algunas guerras en las que ya aparece el daguerrotipo o fotografía, evidentemente, pero donde todavía la preeminencia y el valor fundamental va a estar en la ilustración, en el dibujo que acompaña a las publicaciones periódicas de ese momento. Comenzaremos con quizás la guerra más importante que tuvo lugar después de la invención del daguerrotipo, de la fotografía en el año 1839, que es la guerra entre México y Estados Unidos, que en realidad se podría definir como una invasión por parte de Estados Unidos a México.
No me interesa tanto entrar en profundidad en cuestiones historiográficas, sino simplemente para que tengáis un marco más o menos general de este momento. Digamos que después de la anexión o la compra, porque fue una compra de la Luisiana española a Napoleón Bonaparte, y, la cesión que hace España de la península de la Florida en esos años, digamos que cuando México logra su independencia, Estados Unidos intenta, en el tratado en el que marca sus fronteras, intenta anexarse o anexionarse la provincia de Texas, que en aquel momento era una provincia mexicana. A lo largo de estos años, después de la independencia de México, en los años 20 del siglo XIX, muchos americanos, muchos estadounidenses, se iban instalando en la región de Texas sin permiso gubernamental mexicano, y eran agricultores, gente, pues emigrantes de todo tipo, incluso aventureros, que iban lo que llamaban The Gold Rush, ¿no? En aquella época, en la búsqueda del oro, muchos de ellos. Digamos que fueron ocupando, entre comillas, ¿no? Porque no fue una ocupación militar, fueron ocupando esta población, el territorio mexicano, hasta que, hasta que estos colonos anglosajones son tan mayoritarios que ocurre una circunstancia que va a dar lugar a la guerra entre México y Estados Unidos. De la Declaración de Independencia de 1835 del Estado de Texas de México, en la que participaron numerosos colonos anglosajones, se pasó luego también a la rebeldía de California. En realidad es un largo proceso que dura varias décadas, pero la cuestión estriba fundamentalmente en las fronteras. Vuelve siempre esta cuestión. De hecho, si tenéis ocasión, hay un novelista americano, Cork McCarthy, que escribió la trilogía de la frontera. Son los tres libros extraordinarios sobre la frontera México-Estados Unidos, y en particular el primero de ellos, Todos los hermosos caballos, trata de una manera magistral el problema de la frontera, The Border Trilogy es en inglés, o sea, de esa frontera siempre discutida entre México y Estados Unidos, y hoy nuevamente con el gobierno Trump estamos sumidos nuevamente en esta cuestión sobre los límites territoriales entre uno y otro país. No en vano, en un territorio vastísimo donde no hay grandes limitaciones orográficas, donde no hay ni grandes montañas, ni grandes, sino que más bien se trata de una vasta extensión de terreno desértico prácticamente, cuestiona el problema de la separación territorial. Y no en vano, el origen de la guerra de 1846 entre México y Estados Unidos, digamos que tuvo su punto de origen, uno de sus puntos más importantes de origen, en la declaración de México de sus fronteras del norte del país, que señalaba ciertos lugares como el río Nueces. No estoy aquí a detallar en concreto los lugares estrictos o exactos que proponía México como limítrofes de su territorio, pero sí nos interesa entender que Estados Unidos no admitió, no aceptó esa declaración del gobierno mexicano, y mandó a sus generales a apostarse en los lugares donde consideraba que eran los límites. ¿Cuáles son lugares? Fundamentalmente ríos, el río Nueces, el río Bravo, todos muy conocidos a partir de esa cierta mitología del western que nos ha traído este género de Hollywood. Tenéis en imagen algunas de las ilustraciones que iban publicando los magazines, las publicaciones de origen estadounidense, de algunos de los héroes de guerra y de momentos concretos de la batalla o de las guerras que iban teniendo lugar en este periodo, que es de 1846 a 1848. Estas imágenes tienden a ensalzar, a valorizar, a valorar las grandes hazañas o heroicidades de los soldados americanos. En este caso, por ejemplo, tenemos
la invasión de la Ciudad de México, donde llegaron las fuerzas americanas hacia el final de la guerra, a las órdenes del general famosísimo en la historia americana de Ulysses Grant. Digamos que los grandes temas vinculados a este tipo de ilustraciones eran fundamentalmente la heroicidad. Y de hecho, aunque va a aparecer la muerte, siempre va a aparecer tematizada a través de esta idea de la gran heroicidad de los combatientes. En muchos casos, como quizás la muerte más recordada de esta guerra, que tenéis en imagen, la muerte del mayor Ringgold, de Samuel Ringgold, ahora os explico de qué va lo que tenéis en imagen. Digamos que la muerte estaba tematizada dentro de la victoria de algún combate por parte de los americanos. Digamos que la muerte, por tanto, era positiva, era el sacrificio que realizaba el soldado por el bien de la nación. Digamos que la muerte es una muerte tematizada patrióticamente, la muerte patriota. En particular, esta imagen del mayor Ringgold recuerda una batalla del comienzo de la guerra, del mayo del 1846, cuando este mayor, mayor de artillería, que llevaba consigo una artillería de unas 2.000 y pico, de 1.000 y pico soldados, hacia el fuerte Texas, combate en la llamada Batalla de Palo Alto contra el famosísimo para la historia mexicana general Mariano Arista. A pesar de estar en inferioridad numérica, los americanos, según cuentan los datos de la época, también esto hay que matizarlo, los americanos son capaces de repeler la carga de bayonetas de los mexicanos. Hasta el punto de que prácticamente aniquilan a los enemigos y son capaces de seguir su ruta. Ahora bien, con un sacrificio. El sacrificio del grandísimo Samuel, grandísimo lo pongo entre comillas, siempre desde el punto de vista patriótico americano, grandísimo mayor Ringgold. Además siempre se repetía con la misma iconografía, iconología, es decir, con las mismas características. Ahí tenéis una ilustración de una publicación alemana donde se ve siempre al mayor Ringgold a caballo, cayendo del caballo, y con heridas en ambos muslos, como si fueran heridas de la artillería enemiga. Os he puesto varias imágenes para que veáis cómo se repite la misma configuración, la misma idea, quizás porque justamente era un ilustrador el que acompañaba, uno o pocos ilustradores los que acompañaban a los ejércitos en batalla, y ellos son los que luego repartían estas ilustraciones a varios medios que luego los imprimían, los grababan de formas distintas, es decir, con materiales distintos, pero con la misma imagen. Al final esto de algún modo se sedimentó en la memoria cultural americana. Ahí vemos cómo va a caballo, en este caso un caballo pardo, en el anterior un caballo blanco. Bueno, puede variar ciertas cuestiones, ciertos elementos, pero siempre es la figura del caballo, él cayendo del caballo, un soldado compañero recogiéndolo y las heridas sobre sus muslos. Hasta tal punto que la muerte de Ringgold, que provenía del estado de Maryland, va a aparecer en el himno precisamente de Maryland, con esas palabras que veis ahí. La estrofa nos dice: ven, es el amanecer del rojo día. Come, it's the red dawn of the day, Maryland, con tu arsenal, thy panoplied array, es decir, con su conjunto de armaduras. Maryland, con el espíritu de Ringgold para la lucha, es decir, with Ringgold's spirit for the fray. Con la sangre de Watson en Monterrey, con el intrépido Lowe y el gallardo May, Maryland, mi Maryland. Evidentemente el himno de Maryland, como veis, proviene de todos los momentos heroicos, patrióticos de esta guerra contra México. Tal vez podamos encontrar en esta guerra el origen de esta importancia emblemática de la guerra contra México. Podemos entender también la rivalidad entre México y Estados Unidos a partir de esta extensión territorial de los anglosajones, de los americanos.
Pero sí me plantea la cuestión esta de el momento de la batalla, la problemática que decíamos al principio de la fotografía, de que tenía un difícil acceso al campo de batalla. Y de hecho es uno de los hándicaps para retratar el momento de la muerte. En el mayor Ringgold vemos el momento justo en el que cae del caballo, pero lo tiene que hacer un ilustrador. ¿Podríamos ver la muerte en la fotografía? Digamos que la ambición está presente, pero según todos los historiadores de la fotografía, el primer momento en el que llega sin duda la captura fotográfica de un momento de batalla se va a dar lugar en la batalla de Sedan. Una batalla que tuvo lugar en 1870 y que tuvo también una marca patriótica importante, fundamentalmente para Francia, como perdedora, que cayó derrotada el Napoleón III frente al ejército de Guillermo I y Otto von Bismarck. Pero la cuestión estriba, como demuestra y estudia estupendamente bien Wolfgang Schiebelbusch en un libro maravilloso sobre las culturas de la derrota, entre cuyos casos analiza justamente la reacción de la cultura francesa ante esta importante derrota contra, en principio, a priori, un enemigo inferior. Y esto es una cuestión importante porque para entonces el gran desarrollo colonial y armamentístico de la Francia de entonces no podía concebir en absoluto una derrota contra un enemigo inferior. Pues bien, la imagen que tenéis ahí delante de vosotros es una imagen de la batalla de Sedan que desde nuestro punto de vista difícilmente identificaríamos como un momento de batalla. Se ve una imagen desde lejos, no había otro modo de hacerla, de realizarla, no desde dentro de la batalla, y esto plantea una cuestión ulterior. Es un importante cuestionamiento sobre el punto de vista de la batalla. En este episodio de la batalla, concretamente del combate en la Moselle, en el norte de Francia, la visión que se nos da es una visión más o menos panorámica que nos permite entender cómo están apostados los diferentes ejércitos enemigos y cuáles son los movimientos. Esto tiene una cuestión sin duda problemática que ha sido muy analizada por diferentes analistas y que entronca directamente con el momento de la descripción literaria de las diferentes batallas, sobre todo napoleónicas, que están retratadas en la historia de la literatura. Como dos ejemplos paradigmáticos, podemos poner incluso tres, pero así a grandes rasgos podríamos recordar. El primero de ellos es en la novela La Cartuja de Parma, Stendhal, el escritor francés, recrea la batalla de Waterloo con uno de sus personajes, el que va a ser el personaje principal de la novela, Fabrizio del Dongo, que es un napoleónico muy afín antes de incorporarse a las filas napoleónicas. Llega a la batalla tarde después de salir de prisión y cuando llega se encuentra un campo de batalla completamente caótico. Todo lo narra Stendhal desde el punto de vista interior a la batalla, desde el punto de vista del propio Fabrizio del Dongo, de ese personaje que llega y no sabe quiénes son sus camaradas, quiénes son sus enemigos, todo es caótico. Ve, incluso hay una imagen que recuerdo estupendamente bien del caballo, de un caballo que Fabrizio del Dongo, del protagonista, ve ante sí sin jinete, despavorido, como si le colgaran como restos de un uniforme. En cambio, por otro lado, tenemos el ejemplo de Victor Hugo, quien en Los Miserables también recrea la batalla de Waterloo, pero desde una perspectiva, lo que se ha llamado el ojo de Dios, de la perspectiva del ojo de Dios. Digamos que todo lo ve y que anticipa lo que va a acontecer. E incluso prevé que si Napoleón hubiese hecho un determinado movimiento hacia un determinado lugar del campo de batalla, quizás la batalla no habría terminado con la derrota de Napoleón, sino con su victoria. Y así lo relata de algún modo Víctor Hugo. Todo nos queda claro, son movimientos de artillería, es como si lo viéramos desde un punto de vista cenital, desde una panorámica, donde lo vemos todo como alejado, pero con la tranquilidad de saber cuáles son los movimientos que prevén la victoria o la derrota de alguno de los dos combatientes.
Otro ejemplo había pensado, pero no lo voy a desarrollar, es también lo encontramos en Guerra y Paz de Tolstoy, donde hace más o menos la misma estrategia que Víctor Hugo. En todo caso, tendremos ocasión también, bajo la estela de este tema de la fotografía de guerra, de tratar la batalla de Sedan y las consecuencias de la batalla, que fue la Comuna de París de 1871. Una de las consecuencias que fue muy fotografiada y que tendremos ocasión también de desarrollar. En todo caso, regresando a la imagen de Ringgold, que nos sirve para recordar que esta guerra de justo la mitad de la década de los 40 del siglo XIX coincide con el auge de los newspapers, ¿no? De los periódicos americanos, que además se beneficiaron no solamente de los correos de guerra, sino de lo que llamaban los despachos de guerra, em, que se venían también beneficiados y acompañados por el telégrafo, que entonces era uno de los grandes avances técnicos en la comunicación. De algún modo todo ello aceleró, digamos, un interés público social por la guerra, que generó todo un mercado de postales, entre las que veíamos efectivamente esta que tenéis en imagen, pero hay otras. Si señalábamos una serie de temas vinculados a la guerra, otro sin duda muy importante y que va a acompañarle todo un comercio general en Estados Unidos, especialmente en esta guerra en la que estamos profundizando, es la vuelta del soldado, la vuelta del marine, en este caso, que tenéis en imagen. Digamos que había voy a llamarlo tráfico, un mercado de imágenes postales que tuvo un enorme desarrollo durante este periodo y que evidentemente la fotografía no viviría al margen. En especial en esta guerra no va a haber todavía este mercado, aunque ya os anuncio que al final de esta sesión sí que empezaremos a tratar la cuestión de cómo hay ese desarrollo hacia un mercado fotográfico de guerra importante, y que va a dar lugar a una total independencia del fotógrafo con respecto a los periódicos de época, lo veremos a continuación, y en especial dentro de la misma historia americana, porque si bien aquí todavía no vamos a comenzar a ver esa independencia, sí que va a acontecer en la Guerra de Secesión Americana en la década de los 60. Para la cultura de entonces, la fotografía, en este caso el daguerrotipo, permitía el acceso más verdadero, con un mayor valor de verdad con respecto a los acontecimientos de la guerra. En este caso veis una de las pocas imágenes, apenas nos quedan un poco más de 30, creo que son 35 daguerrotipos, nos da igual el número, pero aproximado. Son pocos los daguerrotipos que conservamos de esta guerra que duró más de 2 años, pero efectivamente aquí tenéis al ejército americano entrando en el Saltillo, una ciudad que hoy pertenece aún al Estado de México, en el norte de México. Y ahí tenéis una serie de imágenes. Son todos del ejército americano. Son daguerrotipistas o fotógrafos de guerra de americanos que acompañaban al ejército. De hecho, la primera fórmula que se establece es esta idea de, como hacían los ilustradores, de acompañar a uno de los ejércitos y dar crear imágenes del transcurso de la guerra, o en este caso como era una ruta en constante movimiento del ejército americano, de dar noticia de este constante avance militar. Os he puesto algunos ejemplos de estos daguerrotipos que pueden variar desde el retrato fotográfico de algunos de los generales hasta incluso en este caso una tumba improvisada del ejército americano o un pequeño cementerio también organizado por el ejército americano después de alguna de las batallas que tuvo lugar durante la guerra. Como podéis comprobar, todas esas temáticas que habíamos visto en las ilustraciones se recuperan, es decir, hay una especie de puesta en escena patriótica, sensacionalista, melodramática, si queréis, donde el valor de la heroicidad del soldado, la muerte, está relacionado con el lado positivo del sacrificio realizado por los soldados en campaña. De hecho, en algunos casos se llega incluso a la recreación, lo que llaman en inglés el reenactment, ¿no? En este caso que veis es una fotografía bastante llamativa y que ha sido muy discutida. Es una de las pocas que conservamos del bando mexicano de esta guerra,
porque hubo algunos daguerrotipistas que sí que acompañaron al ejército mexicano, que fueron muy pocos fotografías conservamos de este bando. Y en imagen tenéis lo que se ha llamado temáticamente la amputación. Muchos autores son los que han señalado que sea bastante improbable que esta imagen, donde veis a un malherido que se le está amputando una pierna, con sobre todo la imagen de lo que presumiblemente creen que sea el doctor Pedro van der Linden, que era un general y doctor del cuerpo médico militar mexicano. Digo que probablemente esto sea una recreación posterior al día que tuvo ocasión la operación, como en el caso que vimos, si recordáis, de la famosísima operación del doctor Morton. ¿Estamos realmente ante el momento de la operación mismo o en realidad nos encontramos ante un reenactment, una recreación que el fotógrafo ha realizado para plasmar en imagen el momento ese? Y además la fotografía que vemos de este daguerrotipo de la operación de la amputación está recreada para trasladar, digamos, se ha señalado incluso la idea de la manipulación en momentos de guerra para trasladar la agresividad y la violencia del enemigo americano con los soldados mexicanos. Como si en realidad se tratase de una especie de acusación de los mexicanos contra su enemigo. Pero aparte de estos temas muy vinculados a la guerra, con la lealtad, el patriotismo, todo esto que estamos viendo, también se acompañaban de fotografías que manifestaban un interés cultural por lugares llamativos, arquitectónicos o emblemáticos de los lugares por donde pasaban. Os he dejado una serie de imágenes que tenéis ahí de estos lugares por los que pasaba el ejército americano y que los daguerrotipistas que acompañaban a este ejército pues decidían retratar como veis. Como ocurría con las expediciones a Oriente que vimos en las sesiones anteriores, había un registro de lugares e incluso también había una vocación protoantropológica de retratar a los indígenas. Ahí veis una familia mexicana retratada en este caso por un daguerrotipista del ejército mexicano. Y digamos también que todas estas guerras que en las que estamos profundizando de pasada, porque no es cuestión tampoco de entrar en demasiada materia, van a despertar un interés no solamente por las imágenes más bélicas y por tanto más vinculadas por temas como la lealtad o el patriotismo, sino también el retrato de lugares y de personas. De algún modo estas guerras en lejanos lugares coloniales en muchas ocasiones despertaban tanto en los fotógrafos como también en el mercado de imágenes, porque había un importante mercado, ya lo decíamos en clases presenciales, un importante mercado de imágenes. De hecho, algún fotógrafo que señalaremos en algún momento, como por ejemplo Felice Beato, de origen italiano, británico, que había estado, por ejemplo, en las guerras en Japón. Realmente es un fotógrafo que no está vinculado en principio a ningún ejército, sino que es un amateur, es un aficionado que tiene su propia distribuidora, tiene su propia tienda en Londres y que él mismo se traslada a los lugares y que luego comercializa las imágenes que va capturando. El segundo ejemplo que os he puesto es esta Segunda Guerra Sig, donde hay un importante fotógrafo que es McCosh, John McCosh, de quien conservamos algunos daguerrotipos como los que tenéis ahora mismo en imagen. Con estas guerras, con estos ejemplos, tenemos una imagen más o menos de cómo transcurrió esta primera década de la fotografía. Y ya en la década de los 50, finales, en 1859, un escritor británico y también fotógrafo, Cornelius Jabez Hughes, escribió un artículo donde señalaba unas cuestiones que me gustaría recuperar para que veáis
cómo ha habido un desarrollo, ya ha habido una compartimentación, si queréis, una separación entre diferentes tipos de fotografía que la propia percepción cultural de la época ya distinguía y ya era capaz de matizar. Jabez Hughes describe tres tipos, como decía. La primera es lo que él llama la fotografía mecánica, es decir, aquella fotografía que lo único que pretende es la captación de un objeto, por eso le llama mecánica, porque ya está como muy automatizada y que se realiza de manera inmediata. Es la captación de algún objeto sin más, como un registro, el mero registro, que es en parte lo que hemos visto también con la función referencial a la que hacíamos alusión en las sesiones anteriores. Por otra parte, él distinguía de esa fotografía mecánica una fotografía artística, donde el creador ya no muestra las cosas en su propio registro, sino que de algún modo las arregla, las modifica o las dispone para que aparezcan en un modo más estético, digamos que más apropiado o bello, como él mismo dice. Y por último, tenemos una fotografía instructiva. De algún modo, dice, esta fotografía instructiva es la que tiene, por la finalidad no la de ni de registrar ni de divertir, sino la de instruir, purificar o ennoblecer, nos dice él, a los observadores. Maticemos esto. Desde un punto de vista puramente cultural, Jabez Hughes lo que nos está diciendo es que hay cierto tipo de fotografía que lo que pretende es instruir, dar a conocer. Sin duda, la fotografía de guerra, digamos que en su núcleo duro, en su articulación y en su propagación cultural a posteriori durante el siglo XIX y todo el siglo XX hasta nuestra actualidad, ha tenido siempre esta función instructiva de dar a conocer al observador aquello que no puede ver, que es el campo de batalla, es el lugar de la guerra, los lugares por donde transcurre la guerra, etc. Para que veáis que es algo que se va a repetir durante toda la historia de la fotografía de guerra. Hay un cómic extraordinario que comparte parte en dibujo y parte en fotografías de un importante fotógrafo francés de época, Didier Lefebvre, que retrata el trabajo de él mismo durante la guerra de Afganistán contra la antigua URSS en los años 80. Digamos que asistimos a una diversificación de la percepción social que se tiene del aparato fotográfico y de su utilidad, ya no solo como mero registro y como embellecimiento, es decir, como una función estética, sino también como una función instructiva de dar a conocer, que va a cambiar también su orientación. De este modo se va a buscar una utilidad distinta de la cámara fotográfica, que va a crear mercados distintos, que va a ejercer también un cambio de perspectiva social a la que el gran público va a verse afectado y que va de algún modo también a variar el transcurso histórico del propio aparato fotográfico. Como consecuencia van a aparecer las primeras sociedades fotográficas en las que estarán tanto profesionales de esta nueva tecnología como también amateurs. Y lo que tenéis en imagen es el siguiente elemento que está vinculado a la guerra, que tendremos ocasión de señalar, que es el estereoscopio o estereografía, según se opte por opsis, la vista, o grafía, la inscripción. Era una nueva fórmula de ilustración fotográfica que a través de un pequeño aparato como los que tenéis en imagen, el observador se colocaba a través del visor y veía en una especie, utilizando evidentemente el paralelaje, la mirada, la vista humana, la duplicación por cada ojo y la separación de la visión genera un efecto tridimensional de la imagen, como sabéis. Esto llevó incluso, como veremos, a un gusto por trasladarse a los lugares de la fotografía, que no anda muy separado, y luego lo citaré, con el problema de la realidad virtual en nuestros días. Es algo casi recurrente, esa sensación de que la fotografía, con ese efecto realístico, lo que hace es trasladarte al lugar de la fotografía, al lugar de que está siendo fotografiado en la imagen. En ocasiones estas fotografías simplemente van a tener un atractivo de pura diversión,
verse en lugares remotos, etcétera, pero también va a tener una influencia en la fotografía de guerra. Luego veremos en ocasiones como el grandísimo fotógrafo de época Matthew Brady, más adelante lo citaremos y desarrollaremos con atención su trabajo, pero va a estar muy vinculado a este nuevo mercado en el que sin duda los estereoscopios y la estereografía va a tener una importancia vital. La cuestión es que, como veis en imagen, la posibilidad que daba la estereografía o el estereoscopio era la del traslado, la idea de poder estar en lugares inusuales, poco habituales para el observador. En contacto con culturas muy alejadas, como es el caso que tenéis ahí de unos de los japoneses. La cuestión es que no anda muy lejos de la idea de la red virtual, que es el trasladarte sin moverte de casa. Aquí tenéis pues algunas imágenes que os he puesto de estereoscópicas de pura diversión. Este se llama The Fresh View Agent Soliciting. La fresca mirada, la fresca ahí tiene un doble sentido. El fresco agente que trae el estereoscopio a casa, te lo muestra, te lo vende, mientras el marido está mirando, pues él ya veis lo que está haciendo con la mujer. O en este caso, ese es The Married Life as Big Picture, como si dijéramos son imágenes idílicas de lo que debería ser, por ejemplo la vida matrimonial en este caso, o en este caso aquí sí me detengo mínimamente, la cuestión que citaba de Jabez Hughes, que era la idea de la instruccionalidad, es decir, la función instructiva que tendría la fotografía de poder mostrarnos aquello que no podemos ver con nuestros propios ojos porque es poco habitual o remoto, y aquí tenemos justamente The Stereograph as an Educator, es decir, el estereógrafo o el estereoscopio como educador. Como si de una especie de historia circular se tratase, nueva tecnología, la fotografía, grandes ambiciones sobre lo que podrá ser, como está ocurriendo en este momento con la realidad virtual. Eh, Nada nuevo bajo el sol, en realidad, diríamos, aunque obviamente no reduzco el carácter innovador de la red virtual. Evidentemente, con la aparición de cada nueva tecnología siempre se dan aspiraciones o se generan expectativas sobre la tecnología en el momento histórico por parte de la cultura. De hecho, con la aparición del estereoscopio o estereografía, un autor como Oliver Wendell Holmes, un auténtico erudito médico, escribió un artículo en el que preveía la aparición de la estereografía o del estereoscopio en el mercado de la fotografía de guerra, como para trasladarte al momento de la batalla. No fue del todo así, pero sí hubo algún ejemplo. Esto está muy vinculado, si veis, por ejemplo, en la realidad virtual, la idea del trasladarte a la guerra, a un momento que no puedes, al que no puedes acceder, al que tu normalidad no te permite recrear con exactitud. Digamos que es uno de los espacios más prolíficos de cualquier nueva tecnología que se precie, y sobre todo de aquella que tiene una aspiración de gran realismo. En este caso he puesto un ejemplo de Project Syria, que es un proyecto que tuvo lugar durante la guerra de Siria. Fue una especie de gran reportaje en realidad virtual, con características también de juego, donde tú podías introducirte, tomar un rol en la historia, y con esa imagen que tenéis ahí, moverte por el espacio de la Siria que está en plena guerra y tratar de solventar obstáculos para poder salvarte y salvar a otros. Digamos que recupera historias de vida de la guerra, este proyecto, y que tiene mucha vinculación con lo que estamos viendo de la relación con la guerra, el hecho de trasladarte y hacerte ver lo que no pueden ver tus ojos. Por concluir, a modo de recordatorio, tenía pensado recordar las imágenes de Roger Fenton de una guerra que ya entramos en la década de los 50, como hemos visto tanto con este señor, em, con Wendell Holmes y con Jabez Hughes, ambos escritores y fotógrafos de la década de los 50, interesados en la fotografía.
Pues en este periodo, la guerra de Crimea, como ya dijimos, la primera guerra que va a ser fotografiada, la imagen de Roger Fenton que tenemos ahí, las diferentes imágenes de cómo se trasladaba con todos los aparatos, un Roger Fenton que además va a ser recordado por esta imagen del retrato familiar de la familia de la reina Victoria en Buckingham Palace. Eh, la cuestión que tratamos con Fenton es solamente una parte de su trabajo, esto sí quería señalarlo, y me parece interesante simplemente porque era uno de los participantes de la guerra de Crimea, pero no el único. De hecho, ahí tenéis en imagen a James Robertson, el otro gran fotógrafo de la guerra de Crimea, que también estuvo del bando británico, participó, fue con el ejército y capturó una serie de imágenes de diferentes momentos de la guerra. Tanto en uno como en el otro vemos el interés por el lugar mismo de la batalla, la trinchera, los lugares, por ejemplo, en este caso, desde donde se apostaban la artillería, y también por lugares. La cuestión que nos planteábamos es, bueno, el daguerrotipo aparece, se incorpora a, sin duda, uno de los temas importantes que atraviesa la historia del siglo XIX, captura las imágenes de guerra, las acerca a un público creando un mercado, pero la cuestión es que todavía no puede acceder al momento mismo, al retrato de la muerte como tal. Vamos a ver que esto, en la guerra de Crimea, hay una imagen muy recordada y que va a afectar, junto como la que vimos, el Valle de la Sombra de la Muerte de Roger Fenton en la sesión anterior y al inicio de esta propia sesión. La muerte todavía no va a tener esa representación en la imagen fotográfica, aunque digamos que sí va a tener su presencia constante. Evidentemente es la guerra, no puede estar al margen. Como si la fotografía acechara la muerte, se acercara a ella o la buscara su representación. Vemos aquí una fotografía, como decía, muy recordada de Roger Fenton, donde se ve a un soldado malherido eh, junto a dos campesinos que le asisten, dándole a beber. Se supone que es algún licor que se suponía que era benefactor para el herido. Está en el momento justo entre después de la batalla, pero entre la posibilidad de la vida o de la muerte. Hay un constante acercamiento. Y si decíamos que la fotografía de algún modo se inspiraba en estas imágenes previas de las ilustraciones ya existentes en el siglo XIX, también es cierto que con la aparición y el asentamiento de la fotografía y su progresiva independencia con respecto a otros medios tecnológicos como la propia ilustración, la fotografía también va en un momento dado a influir notablemente en la ilustración. De hecho, ahí os he puesto algunos ejemplos de cómo fotografías luego son o daguerrotipos convertidos en imagen pictórica, y en esa ambición fotográfica de retratar la muerte en el momento justo de su acontecer, se va a producir un cambio de la ilustración y de la pintura bélica que veíamos anteriormente, con el ejemplo de la sesión anterior de la batalla de Warrash, y en las presenciales también llegamos a citarlo. Va a haber un progreso en la pintura de entonces, no ya de una imagen patriota o heroica de los soldados, sino con una transformación en un campo de batalla en el que ya no se puede establecer buenos, malos, heroicidad o barbarie, sino que ya vemos toda una serie de rasgos que tienden más a la confusión del momento, la inexactitud de las figuras representadas, tal y como va a ser uno de las marcas distintivas de la fotografía bélica en su desarrollo, como veremos en las sesiones siguientes. De momento vamos a dejarlo aquí como una introducción con la idea que os he ido desarrollando de esta influencia mutua entre guerra y fotografía, las posibilidades tecnológicas que provenían de las propias necesidades del fotógrafo a la hora de retratar la propia guerra, y a su vez cómo la guerra también
lo veremos en próximas sesiones, como también se va a hacer acopio de las novedades tecnológicas de la fotografía para su propio cálculo en batalla. Sin más que contaros por el momento, tendremos en próximos días sesiones que os iré colgando. En todo caso, comienzan las vacaciones en un pleno encierro como el que estamos. Yo había pensado que os colgaré alguna sesión seguramente durante estos días, como podéis verlas cuando queráis, no habrá mayor problema. Y si hay alguna novedad logística de aquí al 15 de abril, tendré ocasión de escribiros para mencionaros cualquier novedad que se vaya produciendo. Muchas gracias. Os recuerdo que está abierto ya el foro para vuestros comentarios y vuestras dudas o sugerencias.